Excelente día para todos. Muchas gracias por visitar nuevamente el canal Algoritmos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre creación de matrices tridimensionales o estructuras tridimensionales. Bien lo venía mencionando en el video de matrices irregulares, pero por cuestión de tiempo ya no tuve la posibilidad de incluirlo ahí, pero en esta ocasión vamos a retomarlo nuevamente. Vamos a hablar cada una de sus características, sus componentes, cómo podemos llenarlo, recorrerlo y alguna de sus aplicaciones, ¿no? Antes de empezar ya a ver el diagrama y que estoy aquí presentando, quiero aclararles también que esta matriz cambia totalmente a lo que hemos estado acostumbrando a hacer, puesto que aquí ya vamos a tener tres ejes, y vamos a tener el eje X, como lo estamos mirando aquí, y vamos a tener el eje Y, y vamos a tener un eje de las zetas. Estas coordenadas nos van a servir básicamente para poder recorrer nuestra matriz tridimensional y poder tener un poquito más de control sobre ellos. Ok, antes entonces de mirar el código, vamos a repasar un poco lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores sobre el tema de matrices y cómo lo veníamos creando con la función malloc. Lo que veníamos platicando en la creación de matrices en las sesiones anteriores era que cada vez que yo recorría las filas, creaba otro componente y malloc me devolvía la dirección de memoria y lo guardaba en esta estructura de aquí, ¿no? Pero este color amarillo que vemos, hasta en esa ocasión podíamos guardar números enteros aquí, ¿no? En esta ocasión vamos a hacer una pequeña variante y en lugar de guardar números enteros en la fila de color amarillo que vemos de este lado, lo que guardaríamos serían direcciones de memoria, pero de otros arreglos, como lo estamos viendo aquí. Entonces, ya tendríamos básicamente un puntero que apunta hacia este componente de aquí o hacia este grupo, y luego vamos a tener otro arreglo que me va a guardar direcciones de memoria, pero del siguiente elemento. Entonces estaríamos usando 3 veces la función malloc, lo que implica, estaríamos usando, perdón, 3 punteros que apuntan a una variable de tipo entera. Entonces esa básicamente sería la definición de una matriz tridimensional. Ok, chavos, entonces una vez ya aclarado esto, empezamos a mirar el código. Bueno, ok, chavos, este es el código que estábamos mirando en los videos anteriores de creación de matrices, pero hoy día vamos a hacer un ligero cambio y en lugar de tener aquí dos punteros, vamos a tener 3 punteros realmente. ¿Por qué 3 punteros? Pues es por la razón que les venía comentando, ¿no? Que aquí este va a ser el primer puntero, este va a ser el segundo puntero y este sería el tercero. Por esa razón tenemos 3 punteros apuntando a un tipo de dato entero. Ahora, en lugar de pedir número de fila, lo que estaríamos pidiendo es el número de filas para la coordenada X, luego cierto número de columnas para la coordenada Y y para la coordenada Z. Ese vendría siendo básicamente la creación de nuestra matriz tridimensional. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, dame el número de filas para la coordenada Z, lo que vendría siendo el bloque grande que vemos de este lado. Y lo escaneamos en la memoria Z. Pero más bien aquí no era el número de filas de la coordenada Z, disculpen, era X, porque obviamente primero vamos a recorrer por X, ¿no? Y luego vamos a poner Y y luego la Z. Entonces, este valor que nos dé el usuario, los estaríamos escaneando en la fila X. Ahora, una vez que estemos en el puntero matriz que acabamos de crear, lo que decimos es que me reserves tantos espacios que yo necesito que vienen dados por la variable X. Y ya estaríamos teniendo, pues ya nuestro programa ya estaría quedando lo que... Ok, entonces ya... En esta parte lo que estamos creando es la matriz, en esta parte lo que estamos creando es el bloque que estamos viendo de este lado, que es la coordenada X, y también en la variable X pues estamos guardando cuántos queremos almacenar. Bien, aquí por ejemplo estamos pidiendo el número de coordenada de X y estamos creándolo de una vez, ¿no? Pero podemos sacar, antes de hacer esto, podemos igual pedir para la posición Y. Entonces le decimos, dame el número de filas para la coordenada Y. Y lo leemos también en la variable Y, ¿no? Ese sería lo que estaríamos haciendo en primera instancia. Vamos a compilar para ver si no tenemos algún error. Ok, todo va bien hasta aquí. Ahora, lo que estamos haciendo aquí entonces ahorita, chavos, vendría siendo lo siguiente. Ya creamos la posición X, luego creamos la posición Y. Estamos diciendo que para X a lo mejor necesito 5 y para Y necesito a lo mejor 3, 4 o 5, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer sería
una vez que se haya creado X de este lado, lo que vamos a hacer es asignarle direcciones de memoria de la reservación de los otros arreglos que van a estar de este lado. Ok, chavos, entonces una vez declarado el bloque grande que va a contener todas las ejes X, ahora lo que tengo que hacer, conforme al diagrama, sería recorrer cada una de las posiciones de la función X o del bloque X, y cuando esté en alguna de sus posiciones, lo que voy a hacer es reservar Y. Entonces lo que vamos a hacer es un recorrido hacia este lado y asignarle direcciones de memoria para la dirección Y. Eso es lo que estaríamos haciendo. Entonces vamos a hacer la función for, y dentro de la función for lo que estaríamos colocando sería, como ya traemos el número de filas, que viene siendo por la X, lo que vamos a hacer es recorrer todo ese bloque, y por cada vez que vayamos recorriendo por ellas, vamos a asignar coordenadas para eje Y. Entonces esto es lo que básicamente vendría siendo este código de aquí. Uso for, me posiciono aquí y reservo tantos. Me posiciono en la siguiente y reservo tantos. Y así me voy hasta el final, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo en esta parte. Vamos a compilar a ver si tenemos algún problema ahí. Ok, hasta ahorita pues todo está bien, ¿no, chavos? Ahora lo que va a cambiar aquí un poco es cómo vamos a crear para el eje de las Z. Igual lo vamos a pedir. Voy a colocar otro print. Pero le decimos dame el número de filas para coordenada Y, ¿no? Para coordenada de las Z, perdón. Y esto lo leemos también en Z. Compilamos nuevamente y todo está bien, ¿ok? Ahora, para poder asignar direcciones de memoria a los componentes verdes que estamos viendo de este lado, pues vamos a tener que recorrer primero este elemento contra este elemento. Entonces estaríamos usando básicamente dos posiciones, X, Y, y devolvemos el puntero que está aquí. Usamos X y la Y y devolvemos este puntero que está aquí. Bueno, para hacer este efecto lo que tendríamos que hacer es usar un doble for que me ayude a crear esta estructura. Entonces, así como damos el primer for, bueno, voy a subir tantito aquí a la pantalla para que podamos visualizar hasta dónde vamos, no nos vamos a perder. Tenemos la función K y, bueno, unas variables que ya aquí había que declarado, ¿no? Lo que lo vamos a hacer bueno, primero vamos a hacer es recorrer las filas X. X que está aquí, que ya habíamos pedido. Incrementamos y nuevamente hacemos uso de otro for. Pero ahora recorremos las posiciones Y. Aquí vamos a usar la variable J. Y vamos a usar nuevamente el puntero que está de este lado, pero nos vamos a ir por dos posiciones. Vamos a caminar tantas posiciones en Y y luego caminamos tantas posiciones en J, y cuando estemos en esa posición, lo que haríamos sería crear el arreglo que ya va a contener los números enteros. Por lo tanto, aquí sería I y J. Y aquí estaría multiplicando por la variable Z. Entonces, hasta aquí ya podemos crear la matriz tridimensional. Ya no hay más nada que hacer, solamente sería eso. Quiero presentarle la siguiente lámina para poder entenderle mejor, porque yo creo que así como lo estamos visualizando, como que cuesta un poco entenderle. Entonces, pues vamos a mirarlo. Ok, chavos, entonces, gráficamente y matemáticamente hablando, lo que hicimos fue crear un arreglo de 3 dimensiones donde existe el eje de las X, existe el eje de las Y y existe el eje de la Z, todos números positivos, porque como no estamos hablando de matemáticas, entonces por eso no hay, como por así decirlo, números negativos, ¿no? Pero en matemáticas pues sabemos que existen. Sin embargo, aquí en la implementación con lenguaje C, pues eso no, digamos que no tiene como que ese sentido de hacerlo, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue el crear los componentes para el eje de las X, ¿no? Preguntábamos, ¿cuánto necesitas para el eje de las X? Y decías, necesito 5 o 6 o 7, dependiendo, ¿no? Y la función malloc lo que hacía era reservar todo este bloque. Una vez que creábamos el eje de las X, lo que hicimos fue posicionarnos en la posición 0 y preguntarnos cuántos elementos necesito para el eje de las Y.
Y ahorita, necesito 3 o 4 o 5. Igual aquí va a depender de cuántos elementos nosotros queremos aprender, ¿no? Queremos usar, perdón. Y recorríamos primeramente la posición 0. Después lo que hicimos fue recorrer la posición 1 y hacer nuevamente la pregunta, ¿cuántos necesitas para esta fila? ¿O cuántos elementos necesitas para el eje de la Y, pero estando en la posición 1? Y lo que hacía era trazarte nuevamente esta línea imaginaria, por así llamarlo, y reservaba tantos espacios de memoria. Después, ¿qué hacías? Otra vez te posicionabas en la posición 2 y decías, ¿cuánto necesito? Y tantos te reservaba la función malloc, ¿no? Eso era lo que estábamos visualizando hace rato en el código. Ahora, una vez que terminábamos de completar o de llenar para las posiciones de las Y, usábamos dos posiciones para crear Z. ¿Por qué usábamos dos posiciones? Porque están amarradas, por así llamarlo, X y Y. Por eso es que no podemos usar la función X o usar el puntero X para poder apuntar a la Z. Entonces lo que hacíamos era usar tanto estos dos componentes, los voy a cambiar un poquito de color para que podamos visualizarlo. Ok, chavos, entonces para poder reservar la memoria Z, lo que vamos a hacer es usar eh, estas dos coordenadas, perdón, vamos a hacer uso de estas dos coordenadas para poder crear Z. Igual aquí, vamos a usar estas dos coordenadas para poder crear la Z y así nos vamos, ¿no? Sucesivamente. Una vez que se haya creado de primera instancia una matriz de puros punteros, lo que hacíamos era recorrerlo y una vez que estábamos posicionados, lo que hacíamos era, lo voy a retomar aquí nuevamente, ya que es un poco complejo verlo así de manera rápida. Entonces lo que hacíamos era, una vez que estoy posicionado en la posición 0,1, reservo tanto memoria para Z. Ahora estoy en la posición 0,2, por ejemplo, en este caso, y creo tantas posiciones para Z. Y así me voy para cada una de ellas. Bueno, chavos, espero esta explicación sea la mejor que pueda, bueno, de la mejor manera que pueda yo. Bueno, chavos, espero esta explicación les esté quedando claro. Igual, como saben, en cada sección del video yo les voy a estar pidiendo que dejen sus comentarios para ver si hasta aquí tienen alguna duda. Comenten en qué minuto es y qué es lo que están observando para que podamos avanzar y corregir también algunas de las cosas que de pronto y nos lleguen aquí a faltar. Y pues les agradezco mucho porque pues ahora sí que ustedes son los que me han estado motivando para hacer este tipo de videos. Y bueno, pues continuemos entonces, ¿no? Después de una pausa. Eh, Ahora, lo mismo vamos a hacer estando ahora en la posición 1. Vamos a pintarlo nuevamente. Vamos a recorrer esta posición, pero cada vez que yo vaya recorriendo estas posiciones, lo que voy a hacer es nuevamente crear la siguiente estructura. Ok, chavos, entonces básicamente así, vendría siendo la simulación aquí en la gráfica, como los estaríamos construyendo realmente, así hasta terminar, ¿verdad? Entonces, yo espero esta explicación haya quedado claro. Y bueno, vamos a empezar entonces a compilar nuestro programa, el que acabamos de hacer. Ok, chavos, entonces vamos a compilar y a ejecutar nuestro proyecto para ver que no tengamos ningún tipo de error. Y veamos cómo se construye. Puede ser que a lo mejor y a lo largo de la explicación se nos fue se nos pasó algo y pues pudiera marcarnos algún error, ¿no? Entonces vamos a continuar, vamos a hacerlo, perdón. Por ejemplo, aquí dame el número de filas para coordenada X. Vamos a basarnos en el esquema, perdón, que estábamos viendo. Aquí, por ejemplo, tenemos 5 filas para X, tenemos 5 para Y y 5 para Z. Ok, entonces sería, básicamente esta gráfica nos va a ayudar para visualizar mejor la ejecución de nuestro programa. Vamos a usar 5 y 5. Ok, entonces como vemos, chavos, no hubo ningún error de sintaxis, ningún error de lógica, por así llamarlo. Entonces, prácticamente
nuestra estructura tridimensional pues ya está creada correctamente y como debe ser. Ahora lo que vamos a hacer es llenarlo. Vamos a tratar de llenarlo y usar pues nuestro análisis, el que hicimos hace rato. Entonces, ¿cuál sería la forma de llenarlo? Sería lo siguiente. Primero recorremos X, ¿no? Primero nos posicionamos en la posición 0 de X, luego nos vamos a la posición 1 de Y y nos vamos a la posición 1 de Z y luego nos vamos a la posición 0, 1 y 2 de Z. Y así para poder armar, digamos que el primer arreglo que estaría de este lado. Cada flecha que estoy aquí representando vendría siendo como un vector de 5 componentes, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, aquí hice lo más que pude para poder entenderle, pero pues básicamente vendría siendo eso, ¿no? Entonces vamos a posicionarlo en la posición 0 de X, 0 de Y nos vamos a una posición de Z, ¿no? Ahora recordemos 0, 0, 1 y 2, 0, 1 y 3, 0, 1 y 4, 0, 1 y 5. Y así es como podríamos primero estar poblando el primer vector que está de este lado. Y luego vamos a poblar este, después vamos a poblar este y después este, ¿no? Una vez que ya hemos terminado de llenar todas las zetas en la posición Y, nos movemos ahora a la siguiente posición de X, ¿no? Eso es lo que estaríamos haciendo. Conforme a lo que acabamos de ver, vamos a hacer uso de tres for, uno para X, otro para Y y uno para Z. Entonces quedaría de la siguiente forma, for. Entonces nos quedaría la siguiente estructura. Primero recorremos todas las filas, primero todo X, después recorremos todo Y, pero conforme vayamos recorriendo Y, lo que vamos a hacer es llenar las posiciones de la Z. Entonces, con esta estructura ya podríamos hacer esa parte, ¿no? Vamos a decirle que nos dé el valor print f. Le decimos, dame valor para X, para el eje X, eje Y, dame valor para Z en el eje X, eje Y. Correcto. Entonces lo que vamos a hacer aquí en esta parte es pedirle el valor de Z. Recuerden que Z es el que se va a estar incrementando. Por ejemplo aquí, si estoy en la posición 0, 1, Z tiene que ir hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, 0, 1, y luego voy a ir en la posición 1 de Z, luego voy en la posición 2 de Z, luego voy en la posición 3, 4 y 5 de Z, así hasta terminar, dependiendo del número ahora sí que de reservaciones que yo le haya dado desde un principio. Así es como va a ir recorriendo. Primero va por la X, después se va por la Y y después se va por la Z. Va a esperar hasta que termine la Z de llenarse para poder recorrer la siguiente posición de Y. Ahorita, por ejemplo, si está en la posición 1, se va a esperar a que termine los 5 y una vez que hayan terminado, se va a ir a la posición 2 y se va a llenar otra vez, se va en la 3. Ahora, una vez que termine de recorrer toda esta parte de aquí, lo que va a hacer es incrementar X para que pueda llenarlos de este lado. Igual para una vez que termine en la posición 1, se va en la posición 2, terminando de llenar la posición 2, se va en la 3, en la 4, así hasta terminar. Entonces vamos a ver cómo quedaría, o cómo más o menos queda esta simulación. Vamos a compilar nuevamente el proyecto. Recuerden que lo único que acomodé aquí fue el print, donde estamos pidiendo los datos. Ok, aquí ya me está pidiendo entonces la coordenada para X, serían 3, por ejemplo, 3 para Y y 3 para Z. Listo. Entonces el programa se ejecutó sin ningún problema y solamente pusimos lo print.
Si se fijan, aquí dice, dame valor para Z en la posición 0 y luego dame la posición Z1, Z2. Pero lo que está cambiando aquí, cada vez que terminemos de recorrer la Z, cuando termina de recorrer la Z, lo que hace es incrementar el eje de las Y, ¿no? Y luego se sigue y termina de completar el eje de las... Cuando Y sea 2, va a empezar a incrementar el valor de la X. ¿Correcto, chicos? Entonces aquí ya estamos viendo lo que yo les decía. Lo que vamos a hacer es que como le pedí 3 para Z, entonces se va a esperar hasta que yo llene la Z, y aquí se dan cuenta, viene 0, 1 y 2. Terminó de llenar primero la Z, y ahora lo que hace es mover una posición en Y o Y, y vuelve a hacer lo mismo. Empieza otra vez con 0, 1 y 2, y una vez que termine, ahora mueve otra vez a Y2, pero cuando termine de llenar la coordenada Y, lo que va a hacer es incrementar X. Se dan cuenta que X justamente hasta en esta parte es cuando empieza a incrementarse. Y eso sí es válido, puesto que es lo que estamos observando aquí. Primero estamos en la posición 0. Y después lo que hacemos es llenar las 5 posiciones que requiere Z, o las 3 o las 2, dependiendo de los que les hayamos pedido. Y una vez que se haya llenado lo que va a hacer, si se fijan, 0 nunca se mueve. Lo que se va a mover ahora es la función Y. Y ahora va a valer 2. Y una vez que termine de llenar Z, otra vez se va a mover Y a 3, se va a mover Y a 4, a 5. Pero una vez que Y haya alcanzado el máximo o el último registro, lo que vamos a hacer es regresarnos otra vez a X, pero ya no estaríamos aquí en esta posición, sino estaríamos en la 1. Y vamos a hacer lo mismo para todas las estructuras, así hasta terminar de llenar el arreglo. Bien, una vez que ya detectamos que todo lo que hicimos aquí está correcto, lo que vamos a hacer es agregar un scanf para poder llenar la matriz tridimensional. Vamos a hacer el uso de corchetes en esta ocasión. Como les he venido indicando, hay varias formas de hacerlo. En esta ocasión, para no complicarnos la vida, pues simplemente ponemos IJ y K. Y vamos a compilar. Ahora pedimos 2 coordenadas para X, 3 para Y y 2 para Z. Entonces aquí ya podemos llenar 3. Y así hasta terminar, ¿no? Correcto. Ahora lo único que vamos a hacer antes de terminar sería ya imprimir los valores que se recogió, bueno, que se fueron llenando en nuestra matriz tridimensional. Ok, chavos, bueno, pues para imprimir la matriz estaríamos haciendo uso de la misma función que tenemos acá arriba, de los 3 for, que recorre X, Y y Z, y lo único que estaríamos cambiando aquí de este lado sería el valor de la Z. Simplemente estaríamos poniendo entonces lo que tenemos de este lado, quitamos el scan. Recuerden que Recuerden que la estructura que está acá abajo lo copié de acá arriba, entonces básicamente lo que estaríamos haciendo es copiar este de aquí. Ya estaríamos borrando esta parte. Y en lugar de poner K, ponemos el valor que lleva realmente K en este momento. Y ya con esto estaríamos terminando. Ahorita en unos minutos vamos a hacer un breve repaso ya para finalizar con el video. Entonces vamos a hacer uno de 3x3 para que no se nos extienda tanto. La Z vamos a pedirle 2 nada más. Entonces dice, Z es igual a 5 en el eje X0, eje Y0. Z es igual a 7 en el eje X0, eje Y0. Z es igual a 8 en el eje X igual a 0, eje Y igual a 1. Entonces, lo que está tratando de aquí de imprimir, pues es básicamente lo que veníamos presentando de este lado, ¿no? Ya nos está imprimiendo esto, nos está imprimiendo la segunda, la tercera, cuarta y quinta posición. Terminando de eso, pues vuelve a hacer lo mismo, camina sobre el eje de las X, luego camina sobre el eje de las Y se va a imprimir todo lo que encuentra en Z. Entonces,
Bueno, chavos, pues hasta aquí terminamos con el proyecto de la implementación de una matriz tridimensional que ya cuenta con un eje XY, un eje XZ y pues prácticamente todo lo que hicimos fue usando la función malloc que nos ayuda a crear este tipo de estructuras. De hecho, pues en la mayoría de los recursos que disponemos en este canal, pues ya estamos hablando ya de puros punteros. Quiero también hacer mención de que en los próximos videos voy a estar hablando sobre estructura de datos, pero antes de continuar con eso, me gustaría también que revisemos algunos conceptos que son muy importantes para que igual podamos entender sin ningún problema todos los demás temas que se vienen respecto a los punteros, funciones, y vamos a también en un momento hablar de funciones recursivas para que tengamos pues como que más conocimiento e ir poco a poco aprendiendo más sobre ese tipo de pues de implementaciones que se pueden hacer en el lenguaje C. Ok, chavos, antes de terminar este video, quiero para aprovechar igual para mencionar que, por ejemplo, el día de hoy lo que acabamos de hacer realmente es un cubo de información, un cubo totalmente cuadrada, pero podemos tener matrices tridimensionales irregulares. Es decir, aquí, por ejemplo, veníamos observando que hay 5 componentes, o sea, 5, forzosamente tengo que poner 5 elementos para esta posición y aquí 5 y en todas, ¿no? Por eso se dice que es un cubo, pero podemos hacerlo de forma irregular, es decir, a lo mejor este va a tener 4 nada más, a lo mejor este 1, a lo mejor este 2, a lo mejor este 4, todo ese tipo de estructuras se pueden hacer, incluso la primera posición puede tener un tipo de dato y esta segunda puede tener otro tipo de dato, incluso podemos irlo variando dependiendo a nuestras necesidades. Entonces espero les haya quedado muy claro, chavos, y pues como les digo, si tienen alguna duda o quieren que sigamos haciendo este tipo de implementaciones con estructuras tridimensionales, pero ya cambiándole un poco de enfoque, es decir, lo que les venía comentando, ¿no? Cambiar, digamos que cada fila de X sea diferente este tipo de dato, porque ahorita pues todos eran int, todos son exactamente lo mismo, es una población de lo mismo, pero podemos, la verdad es que a veces es muy repetitivo lo que digo, pero pues lo hago con la finalidad de que pues quede claro y al final del día pues podamos implementarlo sin ningún problema. Muchas gracias, chavos, por haber llegado al final del video. Espero les haya gustado y apóyenme con sus comentarios. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Ya estaríamos hablando sobre funciones recursivas, paso de parámetros. Y este es uno de los videos que nos va a ayudar bastante para poder entender las otras materias y los otros conceptos que se vienen manejando. Hasta luego, cuídense.